Es muy bueno estar reunidos, gloria a Dios. Y es muy bueno alabarle, gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Ministerio de Gracia y Reconciliación, un baluarte de fe, esperanza y verdad para un mundo en crisis y confusión religiosa. Administrando los misterios ocultos de Dios, reservados para nuestra gloria, en la edificación de los santos, escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Un ministerio dado para reconciliar al hombre con Dios, para que se conozca en la posición de ángel, elegido para ser semejantes a Cristo, santo y perfecto para siempre por gracia, habiendo recibido de Dios la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, presentamos su programa Reconciliación. Bien, entonces vamos a la palabra en el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filemón, capítulo 6. Eso está antes de Hebreos. Y la palabra dice, en verso 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien que está en vosotros. Miren, mis amados, Dios no nos da las cosas gota a gota. Lo que Él tenía que darnos nos lo dio de una vez y por todas. Lo que vamos es nosotros en el proceso del conocimiento y de la acción de fe, en el proceso de la obediencia, nosotros vamos desarrollando todo eso que en nosotros ha sido colocado. Entonces el porcentaje va de menor a mayor en la medida que recibimos conocimiento, que recibimos ciencia, que recibimos sabiduría de Dios. Ahora, todo el bien de Dios está en nosotros, así como la ciencia del bien y del mal que encaja, todo esto está en el hombre. Pues hoy vamos a hablar de este lado que es la ciencia del bien. Pero yo quiero hablarles acerca de cómo funciona, cómo trabaja la ciencia del bien en el cristiano. Dijimos que la ciencia del mal trabaja por las concupiscencias que están en el hombre. Y la ciencia del bien también tiene sus principios por los cuales se hace manifiesta esta verdad de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que a ustedes le quede bien claro hoy, porque Dios dijo a Israel: los he puesto delante de la vida y la muerte. Escoge pues la vida. En nosotros fue puesto la ciencia del bien, la ciencia del mal. Pero hay un consejo: escoge pues la ciencia del bien. ¿Cómo podemos escogerlo? ¿Cómo podemos activarla? ¿Cómo podemos manejarla y disfrutarla? Esa es la parte que nos corresponde en conocimiento, en ciencia y en sabiduría. Cuando no se tiene este conocimiento, llegamos a decir lo que dijo el apóstol Pablo en una ocasión: cuando quiero hacer el bien, resulta haciendo el mal. Quiero hacer el bien, pero hay una ley que se levanta en mis miembros que me impide hacer el bien. Pablo pasó por ese momento hasta cuando él conoció la revelación de la gracia plena en su vida y tuvo la posición como hijo heredero y coheredero. Entonces ya explica que aunque tengamos la ciencia del mal en nosotros, gobernamos eso por la ciencia del bien, tanto que él dijo: vence con el bien el mal que está en vosotros. Bien, entonces vamos a la palabra Hebreos capítulo 12, verso 14. Hoy estamos rompiendo algún poco de esquema, no sé cómo se ven ustedes hoy.
No hay un pasaje en la Biblia que diga que hay que poner púlpito, ¿verdad que no? Lo quitamos. Tenemos aquí esto maravilloso. Yo quisiera sentirme tan cómodo como ustedes se sienten. ¿Será que les molesta la conciencia a ustedes eso? Ah, qué bueno. Oiga, es que se siente uno muy bien sentado cuando ustedes están ahí. Vamos a Hebreos capítulo 12, el verso 14. Dice la palabra allí de esta manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo voy a hablarles a ustedes y quiero compartirles que aprendan lo que son estos dos pasos en la madurez del cristiano hacia el manejo de lo que es la ciencia del bien en nosotros. De hecho, estamos hablando de paz y de santidad. Es una de las normas más difíciles que el cristiano ha experimentado poder vivir mientras vive en su cuerpo. Le es muy difícil mantener la paz con la gente y le es muy difícil vivir en santidad. Entonces, para que eso se haga una realidad en nuestra vida, la paz y la santidad de Dios en nosotros, no depende de los demás, depende de nosotros mismos. Diga, la paz de Dios y la santidad de Dios no depende de otro, depende de Dios en mí. Pues bien, vamos a mirar esto desde este punto de vista. En Romanos capítulo 5, el verso primero dice la Biblia: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No dice la paz de Dios, paz para con Dios, es diferente. Dios ha puesto en nosotros su paz. Eso quiere decir que Él se reconcilió con el hombre y reconcilió al hombre consigo mismo. Pasó por alto su pecado y no le tomó en cuenta el pecado. Es decir, hay paz entre el hombre y Dios, dependiendo de Dios. La pregunta es: ¿tenemos nosotros paz para con Dios? Eso significa conciencia limpia. Tener paz para con Dios significa que usted no ve interferencia entre Dios y usted, sino que usted se ve en plena armonía y relación con Dios, con conciencia limpia, para acercarse como a Dios, que es un Padre maravilloso. Justificados pues por la fe. La ciencia del bien trabaja en nosotros por la fe. Esa es la que la activa y la mueve. Por eso Pablo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Este primer punto es sencillamente lo que me lleva a mí a vivir en tranquilidad. Yo no puedo tener paz con la gente que me rodea a menos que yo no tenga paz consigo mismo. Supón, por ejemplo, la Biblia dice que Cristo perdonó todos nuestros pecados. Isaías profetizó y dijo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la cruz del Calvario, cuando Cristo derramó su sangre, Él hizo eso. Él perdonó el pecado pasado, presente y futuro. Pero supón que nos encontramos con una persona que ha matado a alguien. Tiene un estado de conciencia terrible, desesperante, porque ha violado un mandamiento de la ley de Dios, ha violado tantas normas espirituales de conciencia y de derechos, que tiene una conciencia de culpabilidad. Ahora, cuando Cristo fue a la cruz, Él perdonó esos pecados. Dios no está juzgando al hombre por haber hecho eso. Pero si esta persona no establece una fe para creer que Él ya lo hizo, entonces se va a sentir muy mal delante de Dios. No tiene paz. Y se acuesta y tiene pesadillas. Tiene angustia porque él no tiene paz consigo mismo. Dios lo perdonó, pero él no se ha perdonado. O sea, no podemos nosotros reflejar paz para otra vida a menos que no tengamos paz en nosotros mismos. Y lo que nos lleva a esto es que la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es necesario para nosotros establecer paz con la gente que nos rodea, que primero tengamos paz con nosotros mismos. En segundo lugar, Romanos capítulo 8, verso 4 dice la palabra: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora bien, la gracia de Dios
es la que trae paz a nuestra vida. La justicia de la ley son aquellos principios que hacen una demanda al hombre vivir a una cierta altura de rectitud que el hombre por naturaleza nunca jamás podrá vivir. La ley demandaba una justicia, pero el hombre nunca la pudo vivir. La ley nunca le dio al hombre armas, principios ni posibilidades de cumplir su demanda. Entonces, cuando viene la fe de Dios y se impone la paz en nuestras vidas, no necesitamos la demanda, sino que nosotros somos el verdadero reflejo, la justicia real y verdadera de lo que es la paz de Dios en nosotros. O sea, que sin mencionar la ley, sin tener la ley delante de nosotros para cumplirla, que el mandamiento que dice Juan, que lo cita mucho y dice que si tenemos controversia y dificultad con el hermano, no hemos conocido a Dios, estamos en muerte. Y señala un número de principios que él establece que culpan a la gente, aunque no conozcamos eso de ninguna manera. Pero si usted ha descubierto que Dios está en ti y que fue perdonado, al usted tener paz profunda sobre su vida, sin el mandamiento que demanda que tenga paz con la gente, usted la tiene. Es un fruto de tu relación de una vida de paz. ¿Me explico? Cuando una persona está en mal genio, ¿cómo habla? Bueno, habla sarcásticamente, feamente, ¿verdad? Cuando una persona está invadida por amor, por gozo y alegría, ¿cómo habla? ¿Ve? Tiene otra forma de hablarlo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú tienes paz, inmediatamente tú influyes paz con la gente. Y puedes pasar por alto muchas cosas. Pero si no tienes paz consigo mismo, entonces tienes desconfianza de la gente y vas a romper la buena armonía con las personas muy fácilmente. Pues bien, entonces la palabra dice que es un andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu y no en la carne, podemos manifestar paz con la gente. Porque ¿qué es lo que rompe la paz con el semejante? La carne, sus acciones, sus miradas, sus dichos, sus expresiones, sus decisiones. Su carne es la que rompe la armonía y la buena relación. Pero supón que tú puedes mirar más allá de la carne y ver el Espíritu. Tú te relacionas con el Espíritu de esa persona. Entonces ya no se rompe la armonía. Tú tienes paz. No hay nada que rompa la buena armonía entre el pueblo de Dios, porque nos miramos en el Espíritu. Por eso es que la palabra dice Romanos 8:4 que si andamos por el Espíritu o si andamos por la carne, ahí están las dos cosas importantes. Pues bien, ¿en qué podemos nosotros establecer la paz? Dice Efesios capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No dice la unidad de la carne, porque los gustos de las personas son diferentes siempre. Por causa de la cultura, por causa de la familia, por causa del regionalismo, por causa de la nacionalidad. En fin, por muchas cosas somos diferentes. ¿Ve? Entonces, supón por ejemplo que hay una pareja en la que la esposa le cae pero mal ver a su esposo con camisa de manga corta. Ella quiere que vista la manga larga. Pero supón que a él le aburre y le desespera la manga larga. Él quiere vivir con la camisa manga corta. Ahora, si se miran en carne, ¿qué va a pasar? Un tremendo conflicto, porque cuantas veces él compre una camisa de manga corta, ella le va a poner mangas o se la quema con la plancha, y entonces va a depender de lo que ella le regala, y siempre le va a regalar camisas de manga larga. ¿Qué va a hacer él? Coge la tijera y le corta y se va a sentir bien, y hay una guerra continua. Pues no miremos en carne. Si usted aprende a no mirarse en el cuerpo físico sino en el Espíritu, usted aprende a vivir en paz con sus semejantes. A eso es que Dios nos llama. Pues bien, entonces es guardando la unidad del Espíritu, porque entonces la pareja al mirarse en el Espíritu dice, bueno, ¿por qué estamos juntos? Bueno, para vivir por siempre hasta que el Señor venga, para vivir en armonía y ser dichosos, para sonreír, para dialogar, para ir a compartir. Empiezan a ponerse de acuerdo en la parte del Espíritu con el cual se unieron,
Y van a encontrar que de los 2, 3 o 4 puntos malos que aparentemente nos dividen, hay 96 que nos unen. Entonces es mejor practicar los 96 y olvidar los 4 para poder mantenernos y vivir en la paz de Dios. Efesios 4:4, mire lo que te dice. Una misma esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados para 2 cosas importantes. Una esperanza y una vocación. ¿Cuál es la esperanza nuestra? La esperanza de llegar al varón perfecto en Cristo Jesús. En esa esperanza tener todo el conocimiento de la revelación de Dios. En esa esperanza conocer todos los misterios de Dios. En esa esperanza cuando suene la trompeta del rapto de la iglesia, partir con Él. En esa esperanza de que la gracia imponga la paz, la dicha y la felicidad en la familia. ¿Sí o no? Eso es una esperanza tremendamente grande. Y vuelvo a decirlo. En la manga corta o la manga larga y no hay misterios. ¿Verdad que no? No. Los misterios están en la relación espiritual de la esperanza y en la vocación. O sea, la visión a la cual hemos sido llamados. ¿Cuál es la visión de Dios? Bueno, que esta palabra sea conocida, que esta palabra sea asimilada, disfrutada. Porque si para algo Dios nos llamó a gracia es para disfrutar la gracia de Dios. La gracia de Dios te lleva a disfrutar su palabra, los misterios, su propia vida, las cosas que tiene, las cosas que Dios le ha dado, disfrutar su trabajo, disfrutar su dinero, disfrutar todo el bien que nos rodea. Hay gente que solo disfruta parte de la vida, pero no la disfruta toda. Y entonces viven amargados y confundidos. Para disfrutar ello hay que tener paz en nuestro corazón. ¿Tú crees que una persona amargada, que no tiene paz en su vida, tiene zozobra y angustia, cuando él camina por un campo de flores, él admira las flores? No. Él va pensando en lo que me dijeron, en lo que hicieron, en las actitudes. Va amargado, va confundido. Él no ve lo lindo que le rodea. Pero cuando una persona va en esa vida de amor, en esa vida de paz interior, puede contemplar las cosas que le rodean. Puede contemplar hasta la hermosura de una flor, su aroma. Todo lo ve hermoso. Así que no depende de afuera, depende de lo que está dentro. La paz con todos no depende de que la gente me entienda a mí, de que la gente acepte lo que yo digo que soy. ¿Cómo puedo tener yo paz contigo si no acepta lo que yo digo? Eso está mal dicho. Para tener paz interna que le corresponde a usted y me corresponde a mí, es que yo aprenda a entenderle a usted y a aceptarle tal como es. Si no acepto tal como usted es, usted se va a angustiar. No el otro, porque el otro puede caminar tranquilo por ahí. Pero si usted no acepta tal como él es, usted pierde la paz y la tranquilidad de su vida. Está en una fiesta, pierde la tranquilidad. Pues bien, esa es la vocación a la cual Dios nos ha llamado. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, dice el apóstol Pablo, en estos principios, él dice esto: quiero que todos habléis una misma cosa. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Por eso es que ponemos los pensamientos de Dios en su mente. Por eso es que hablamos de una revelación, de un evangelio único y esencial. Pablo dijo, y lo que no es así sea anatema. Él puso un fundamento, puso un cimiento, explicó una palabra, reveló un misterio. Cuando usted entiende esa palabra y ese misterio, y yo lo entiendo, pues estamos en acorde. Porque entonces vamos a hablar todos una misma cosa, no lo que nos parece, sino lo que nos fue revelado por la palabra. Así que note usted una cosa, Dios nos está llevando a la paz, pero en la revelación del Espíritu. Luego dice que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo
parecer. ¿Recuerdan ustedes el conflicto que había en la iglesia en Corinto? Los unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o Pedro. Otros decían, yo soy de Cristo. Tenían divisiones, tenían conflictos y pleitos entre ellos mismos. Y Pablo llegó y les dijo, mire, sois carnales. Por ser carnales tienen todos esos conflictos. Preguntan a Pablo, ¿y entonces cómo podemos vivir en una armonía como la que tú vives? Y él dice, nosotros, porque ellos llegaban allí a Corinto, con sus apóstoles llegó. Y él dijo, nosotros tenemos armonía porque tenemos la mente de Cristo. Es la parte importante. Si tú pones en tu mente la mente de Cristo, usted va a tener paz consigo mismo, buena relación de armonía, y usted va a poder tener paz con sus semejantes. Pero recuerde una cosa, tú no puedes tener un cuarto y tener tu alcoba y decir, voy a comprarme una alcoba nueva y la voy a meter encima de la otra. Tiene que sacar una para poner la otra. Para que la mente de Cristo esté en tu mente, tienes que anular tu mente natural para que entre la mente de Cristo. Eso quiere decir que se cae todo sistema religioso natural y todo concepto para que venga el pensamiento de la revelación de gracia a tu mente. Y cuando esta gracia invade tu mente, tú tienes paz y relación con las personas porque tienes paz consigo mismo, tienes la mente de Cristo, tienes su mismo propósito, su mismo parecer. Esa es la parte. Mire, es posible que haya una persona entre nosotros que dice, bueno, Julano me cae bien, pero Julano no me cae bien. Y tiene sus razones por las cuales no le cae bien. Pero supón que el mismo Cristo en persona se para y le preguntamos, Señor, ¿hay alguien aquí que le cae mal? ¿Qué diría él? No, a mí todos me caen bien. Con tu manera de estar peinada, con tu manera de estar vestido, con tu manera de pensar, con tus actitudes, con todo lo que tú eres, alto, bajo, gordo, flaco. A Dios le caes bien. Quiere decir que si nos ponemos en el sentir de Cristo, podemos establecer relación uno con otro, porque todos nos van a caer bien. Pero hay que tener la mente de Cristo. Y eso no se consigue con ayunos ni vigilias, ni retiros. Eso se consigue conociendo la palabra de gracia, quitando lo primero y estableciendo lo último. Finalmente el apóstol Pablo explica Colosenses 2:19. Dice, ¿por qué la gente tiene conflictos? ¿Por qué la gente tiene problemas? Porque no se hacen, dice, no se toman, no se agarran de Cristo, que es la cabeza. Se agarran de tonterías. Me falló. Se agarran de él. Me mintió. Me gritó. No me dio. No me suplió. No me ayudó. Se agarran de todas esas tonterías alrededor. Y por eso tienen conflictos. Pero si tú te tomas de Cristo, todo termina. Entonces hay paz en ti y hay paz para con sus semejantes. Por lo tanto, en segundo lugar, cuando esto que les acabo de explicar se convierte en una experiencia para su vida, usted tiene que asimilarlo en su vida. Esto no es cuestión de Dios mío, ayúdame. No, ya Él puso todo el bien en nosotros. Diga, todo el bien de Dios ya está en mi vida. Lo que tengo es que usarlo. Esa es mi responsabilidad. Ahora mire, Romanos capítulo 12, verso 18 dice algo interesante aquí. En cuanto sea posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tú no puedes sentirte mal porque alguien se siente mal contigo, porque el asunto es que tienes que examinarte tú mismo. Tú tienes que examinar tu corazón. Hay personas que me han dicho, pastor, mira,
yo tengo una tremenda angustia y aflicción y amargura contra una persona, ¿tengo que ir a pedirle perdón? Yo digo, bueno, él lo sabe y dice, yo no sé. Él está feliz, él está tranquilo. El que tiene el problema eres tú. Entonces no tienes que pedir perdón a alguien que ni siquiera sabe si le ha ofendido. El que tiene que cambiar la actitud eres tú. Dejar eso a un lado y empezar a relacionarse con la persona. Por eso Pablo dijo, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, en cuanto dependa de vosotros, que yo fui a pedirle perdón pero no quiso aceptarlo, bueno, es problema de él. El asunto es, perdona tú en tu corazón. Pedro dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Porque es que ya le perdoné 3 veces. Si tú me dices que 3 en la cuarta, yo sé lo que voy a hacer. El Señor dijo, hasta 70 veces 7. Ahora no coja una libreta y empiece a anotar. Porque a lo mejor usted puede agotar eso en una semana. En la familia. Tremendo. En el trabajo. En la empresa. Terrible. Lo que Jesús estaba diciendo es, ¿quién puede guardar en la memoria 70 veces 7? Nadie. Así que lo mejor es, en vez de decir 70 veces 7, yo traduzco para mí un número real. Perdónele a su hermano 50. 50. 50. No cuenta, 50. Perdona a tu hermano 50. Jesús dijo 70, yo no, 50. Yo le bajo para que se haga más fácil a usted. 50. Que a lo mejor dice llegar a 70 veces 7. Eso es mucho, pastor. Y dice, bueno, no hay problema. Entonces líguese a la norma que le establece el apóstol. 50. Para que le quede más sencillo. Entonces, depende de ti. No depende del otro. Romanos 14, 1. Cuando usted experimente en su vida lo que anteriormente les he enseñado, usted puede recibir al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? El legalista. ¿Ve? El que cree que esto tiene que ser así. El legalista por lo general aplica más la tradición que la revelación. Porque la tradición es lo que ha establecido parámetros. La gracia no. La gracia no establece parámetros, es un estilo de vida totalmente diferente que usted lo disfruta y lo relaciona con los que le rodean. Entonces usted puede disfrutar una vida de relación con el débil. Por lo general el débil es muy religioso. Él llega a un lugar y vamos a una conversación, primero vamos a orar. Hermano, ¿quiere tomarse un tinto? Sí, con gusto, lo sirve. Primero vamos a orar. O sea, establece un parámetro. Si no ora, el tinto no está bendecido. ¿Y quién lo hizo? ¿No viene de manos bendecidas? ¿Verdad que sí? ¿No fue lo que Pablo y Jesús enseñó? Dijo, en el altar, dijo, si el pan está bendecido, el que lo está bendiciendo es el altar. Por lo tanto, si el pan está bendecido es porque el altar es bendito. Y si una comida te fue dada en una mesa de un hijo de Dios, ya viene bendecido, porque eso no fue hecho con maldición, fue hecho con bendición. Tú dé gracias a Dios y disfrútelo. ¿Se pudo hacer? ¿No se pudo hacer? No entre en el parámetro del legalismo. Sea libre, fortalezcase en la fe. Alguien dice, mira, yo fui a una iglesia donde comenzaron el culto y ni siquiera oraron. Bárbaro. ¿Pero acaso no mantenemos en oración las 24 horas del día? ¿Verdad que sí? En plena comunión. Alguien podría decir, mira, fui a la iglesia y no encontré ni púlpito. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que poner púlpito? Oiga, y es tan descarado el pastor que hasta se sentó. ¿Y a dónde dice la Biblia que yo no me puedo sentar? Y tú te puedes sentar, yo me puedo sentar, ¿sí o no? ¿También esta mañana? Yo, bueno. Ahora, vamos a seguir mirando la palabra. Romanos capítulo 15, verso 1. Cuando una persona asimila la paz de Dios en su vida, se perdona a sí mismo,
y tiene la paz sobre sí, puede soportar las flaquezas de otros. Que muchos caen en las flaquezas. Claro, hay algunos que tienen flaquezas. ¿Hay alguno aquí que tenga flaquezas esta mañana? Uno que no las tenga. Qué bueno. Porque yo pensé que era el único que estaba aquí flaco en la fe. Tenemos muchas flaquezas. ¿Cuál es el problema? El problema no es tenerlas. El problema es cuando a veces, como dice el chavo, se chispotean. Cuando se manifiestan esas flaquezas. Ahí es donde está el problema. Pues bien, ahora, el mandamiento no está, mírelo bien, cómo trabaja la gracia, cómo trabaja esta ciencia. La ciencia del bien no trabaja diciendo, no deje manifestar la flaqueza. No. La ciencia del bien trabaja diciendo, cuando cometan flaquezas, sepa soportarlas. Es al que no las comete que se le pide que soporte al que las comete. La gracia no viene con un mandamiento a decir a la persona, no las haga, no caiga en ellas. No. Porque entonces eso le produciría, óigame, una angustia. Porque cuando no es por un lado, es por el otro que la flaqueza se quiere manifestar. Y usted entraría en lucha y en angustia. Y por eso es que muchas personas sufren en la vida cristiana por causa de las flaquezas que hay en sí. Pablo dice a los cristianos, dice de esta manera, dice, haced sendas pues derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos cojeamos, ¿verdad? Como dicen por ahí los puertorriqueños, el que no tiene dinga tiene mandinga. Que no tiene una cosa tiene la otra. Usted puede decir y gloriarse, a mí sí, gracias a Dios, el mal genio no me va para nada. Pero cuando hablan de mentir, entonces agacha la cabeza y se va. Porque él sabe que ahí falla. O sea, quien no tiene una cosa puede tener otra que se manifiesta. ¿Es un problema que las tenga? No, Cristo mismo las dejó ahí. Nos salvó no quitando las flaquezas e inmundicias de nuestra vida, de nuestra carne, pero nos salvó. Entonces ahora que nos salvó y las tenemos, pues me corresponde a mí como persona en Dios conocer los principios de Dios para que no se manifiesten. Pero como estamos hablando con maduros espirituales en gracia, el principio bíblico es que cuando usted vea una flaqueza en el hermano, sepa soportarla. Pastor, y si abusan, usted deje la justicia a Dios. Primera Tesalonicenses 5:14. Mire cómo dice la palabra. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Sabe usted que en la ociosidad es donde se manifiestan las flaquezas? Cuando usted no está haciendo nada que tenga que ver con el reino de Dios, que tenga que ver con las cosas que Dios le ha ordenado hacer, que usted es ocioso, le vienen pensamientos, actitudes y deseos que surgen de esas pasiones que le piden oportunidad de manifestarse. Cuando usted está ocupado, no, pero cuando usted está ocioso, sí. Entonces, ¿cuál es el consejo de gracia al cristiano? Que amonestéis a los ociosos. No estén ociosos, siempre estén haciendo algo. O están leyendo la palabra, o están orando, están escuchando una música, están viendo un programa de televisión, en cualquier cosa que a usted les agrade, está conversando con alguien. No deje su mente libre en ociosidad. Manténgala ocupada. Y una de las cosas, porque a veces vamos guiando en el centro, vamos viajando, y aunque estamos mirando alrededor, pero es un momento que tenemos la mente ociosa. Es que es el asunto de la mente ociosa. Esté pensando en las cosas espirituales, las cosas del reino.
Y eso hará que su mente sea fortalecida por la fe y entonces las pasiones no se manifestarán. No se asuste si un día pasa un mal pensamiento por su mente. ¿A alguno de ustedes le pasa eso? Oiga, casi que nosotros podríamos decir, esta mañana cuando escuchamos ese sentir, dice, muchos pasan por ahí. Ahora, ¿es un pecado que pasen malos pensamientos por nosotros? No, porque están en nosotros. El asunto está que si ese pensamiento llega a tu mente y tú no ocupas tu mente en lo que puede contrarrestar ese mal pensamiento, entonces su vida va a entrar en un conflicto y una lucha, porque las tentaciones no vienen de afuera, están dentro. Esa es la parte. Tú eres la tentación.